Bienvenido a Misterios Clásicos. Esta noche nos unimos a la señorita Marple en El misterio de las 11 firmas, un documento extraño, 11 nombres y un secreto mortal. ¿Lo escuchas tarde por la noche o mientras tomas el té de la mañana? Cuéntanoslo en los comentarios. Ahora, enciende una vela, ponte cómodo y deja que comience el misterio. ¿Desde dónde me escuchan esta noche? Prepárense, porque lo que comienza como una tarde tranquila en el corazón de St. Mary Mead está a punto de convertirse en un rompecabezas de tinta, susurros y una muerte inesperada. Todo empezó en la vicaría. Se había reunido un comité local de beneficencia, una de esas reuniones donde tintinean las teteras, se oyen voces educadas y se necesitan firmas para una lista de suscripción al nuevo fondo conmemorativo del pueblo. 11 nombres, todos ellos de aldeanos prominentes, respetables y de confianza, cada uno tomando su turno con la pluma. La señorita Marple se sentó tranquilamente cerca de la ventana, moviendo suavemente las agujas de tejer. Aunque no formaba parte del comité, la habían invitado, al menos por su sabio consejo. Esa era la razón oficial. En realidad, su presencia reconfortaba a la esposa del vicario, quien se sentía nerviosa al gestionar grandes sumas de dinero. 11 firmas, comentó el señor Copley, el abogado, mientras revisaba el papel. Todo en orden. Sin embargo, al recorrer la página con la mirada, frunció el ceño. Su leve ceño se disipó rápidamente, pero no antes de que la señorita Marple lo notara. Los papeles se guardaron en un cajón cerrado con llave. La reunión se dispersó y la esposa del vicario se puso a comer bizcocho. Pero antes de que terminara la noche, uno de esos 11 firmantes habría muerto. Fue la señora Lydia Arkwright quien dio la alarma. Su doncella la encontró inmóvil en el sillón de su sala, con el fuego de gas silbando levemente en la chimenea. Al principio, pareció un suceso natural. Un corazón débil, quizás. Sin embargo, cuando llegó el médico, su expresión se ensombreció. No murió de forma natural, le susurró al inspector Chrysler, quien había sido llamado desde el pueblo cercano. Fue deliberado. El inspector no perdió tiempo. Tendremos que interrogar a todos los que firmaron esa lista esta noche. La señorita Marple, aún presente en la casa tras haber sido acompañada a casa por la esposa del vicario y luego apresurada a regresar con la alarma, no dijo nada, pero su mente funcionaba en silencio, como el clic constante de sus agujas de tejer. 11 firmas. Una vez posibles sospechosos. Los aldeanos pronto se reunieron en grupos silenciosos frente a la puerta de Lydia Arkwright. La señora Price Ridley lo declaró un escándalo terrible. El joven señor Sims, el maestro de escuela, especuló sobre los ladrones. Pero la señorita Marple solo parecía pensativa. Había notado algo antes. Una de las firmas de esa lista temblaba más de lo debido, dada la habitual firmeza del firmante. Otra había secado la tinta, como si estuviera nerviosa. Y un hombre, cuando le pidieron que pasara la pluma, dudó demasiado. Cosas pequeñas, muy pequeñas, pero para la señorita Marple eran hilos de una red que ya se estaba tensando. El inspector Chrysler paseaba por la sala, tamborileando en su libreta. La víctima falleció menos de una hora después de la reunión. Había 11 personas. Apuesto a que una de ellas tiene algo que ocultar. La señorita Marple se apoyaba en su bastón con una expresión afable, casi de abuela. Pero su mirada penetrante se dirigió al cajón cerrado, donde aún se encontraba la lista de suscripciones. 11 firmas, murmuró, como para sí misma. Y quizá una de más. Quédate con nosotros hasta el final. Solo entonces se revelará la verdad. Y justo cuando el inspector se volvió hacia el mostrador, se oyó un grito desde el pasillo. Faltaba el papel de suscripción.
El grito de que faltaba el periódico de suscripción alarmó a la vicaría. El inspector Chrysler entró en el pasillo a grandes zancadas, golpeando con fuerza el suelo pulido con sus botas. El pequeño grupo de aldeanos, que aún permanecía en la casa con un pretexto u otro, se acercó con el rostro pálido a la luz de la farola. «¿Quién descubrió esto?», preguntó el inspector. «Fui yo», dijo la joven Mary Finch, la doncella del vicario, retorciendo nerviosamente su delantal. «Fui a buscar otra bandeja de tazas, y el cajón estaba abierto. Los papeles habían desaparecido». «El cajón estaba cerrado», dijo la esposa del vicario, agitando las manos como pájaros asustados. «El señor Copley se guardó la suscripción». «Correcto», confirmó el señor. Copley, ajustándose las gafas, tenía la llave del escritorio. «Cerré con llave, y no la he dejado». Se dio una palmadita en el bolsillo del chaleco para enfatizar. La señorita Marple, de pie discretamente cerca del marco de la puerta, observaba el intercambio con leve interés. Sabía, por años de experiencia, que los cajones cerrados no eran rival para dedos hábiles ni desesperados. El inspector carraspeó. «Comenzaremos nuestras investigaciones aquí mismo. Cada uno de ustedes dará cuenta de sus movimientos desde que terminó la reunión». Y así comenzó la ronda de interrogatorios. La señora Price Ridley fue la primera en hablar, indignada. «Volví directamente a casa después de la reunión. Cualquiera en el pueblo te dirá que no soporto salir después del anochecer. Apenas había puesto un pie en casa cuando me enteré de la prematura muerte de Lydia». Su mirada recorrió rápidamente la habitación, como para asegurarse de que le creyeran. El señor Sims, el maestro, habló a continuación. «Me quedé en la vicaría unos minutos, hablando de una fiesta próxima. Luego me fui. Les aseguro que no tenía por qué acercarse al escritorio. De hecho, apenas lo noté». Se rió nerviosamente, y a la señorita Marple le pareció un sonido bastante forzado. La señora Bantry, que había estado sentada pesadamente en una silla cerca del fuego, pareció ofendida. «¿Por qué iba a sospechar alguien de mí? Hacía años que no firmaba un cheque sin el visto bueno de mi marido. ¿Para qué iba a querer una lista de suscripciones? Lydia Arkwright era una querida amiga». Se secó los ojos con un pañuelo de encaje, aunque la señorita Marple notó que sus ojos permanecían completamente secos. Cuando le llegó el turno al señor, Copley levantó la barbilla con cierta dignidad. Como dije, guardé el papel en el cajón. Regresé a casa inmediatamente. Mi secretario confirmará que estuve en mi oficina a las 9:30, preparando los documentos. El inspector Chrysler garabateaba furiosamente en su cuaderno con el ceño fruncido. Durante todo el proceso, la señorita Marple permaneció en silencio, con las agujas de tejer, tintineando sin parar en su regazo. Sin embargo, sus pensamientos distaban mucho de ser tranquilos. Un papel de suscripción desaparecido, 11 firmas, y una mujer murió en menos de una hora. Había una conexión, de eso estaba segura. El pueblo podría considerarlo un curioso accidente, pero la señorita Marple había visto demasiado de la naturaleza humana como para aceptar una coincidencia. En ese momento, la joven Mary Finch entró de nuevo, trayendo una bandeja con más tazas. Observó los rostros reunidos, el suyo pálido de inquietud. Al pasar, una esquina doblada de un papel se asomó del bolsillo de su delantal. La mirada penetrante de la señorita Marple no pasó inadvertida. «Hijo», dijo dulcemente, «¿qué es eso que llevas?». Mary se sobresaltó violentamente, rebuscando en su bolsillo. «No es nada, señora, solo una lista de la compra que escribí antes». Sacó el papel arrugado, efectivamente una lista de la compra, aunque la señorita Marple notó cómo le temblaban las manos. El inspector la miró con recelo. «Hablaremos contigo luego, muchacha».
María asintió en silencio y huyó de la habitación. El inspector suspiró. Parece que estamos siguiendo las sombras. Sin embargo, alguien en esta casa se llevó ese papel. Y hasta que descubramos quién fue, no podremos saber por qué asesinaron a la señora Arkwright. Al mencionar la muerte de Lydia, un murmullo de susurros recorrió el grupo. «Debió ser veneno», murmuró la señora Price Ridley. «Una mujer no cae muerta en su propia silla a menos que alguien lo haya planeado». «Tonterías», dijo rápidamente el señor. «Sims tenía una constitución frágil. El médico podría haberse equivocado». «No se equivocó», dijo el inspector Chrysler con tono sombrío. «Había marcas de algo en su taza de té, y creo que le habían añadido algo extraño». Las agujas de la señorita Marple se detuvieron un instante y luego continuaron su ritmo constante. Una taza de té envenenado es un método familiar y, sin embargo, siempre revelador. Recordó con perfecta claridad cómo la señora Arkwright había rechazado el bizcocho en la reunión, alegando que ya había comido antes, pero había aceptado el té. Sí, ese era el punto débil. El inspector se paró en el centro de la sala. Hasta que encontremos ese papel, todos ustedes son sospechosos. Si la lista de suscripciones ha desaparecido, fue porque alguien temía lo que revelaba. La mirada de la señorita Marple recorrió al grupo. 11 nombres, 11 plumas alzadas y presionadas sobre el papel. Recordó la mancha de tinta de la señora Bantry, la vacilación del señor Sims antes de firmar, el temblor en la mano del señor Copley. Pequeñas cosas, nimiedades que uno podría ignorar, pero la naturaleza humana, como bien sabía la señorita Marple, se revelaba en las nimiedades. Tal vez, dijo suavemente, tan suavemente que sólo los que estaban más cerca captaron sus palabras, no es el papel que falta lo que nos debe preocupar, sino lo que está registrado en él. El inspector Chrysler se giró. «¿Y qué quiere decir con eso, señorita Marple?» Sonrió con benevolencia. «Pues nada en absoluto, inspector. Nada importante. Solo que, si uno teme ser descubierto, suele ser porque ha dejado algún rastro. Y la tinta, ya sabe, es un testigo implacable». Su comentario dejó la habitación en silencio por un momento. El crepitar del fuego era el único sonido. Entonces, desde la esquina, la señora. Bantry dio un respingo repentino. ¡Qué torpeza! Su mano había tirado su taza de té, derramando un líquido oscuro sobre la alfombra. La señorita Marple no se movió, pero su mirada se agudizó. Para una mujer que afirmaba evitar el té por temor a los nervios, la señora Bantry había estado bebiendo sin parar toda la noche. El inspector se movió para ayudarla, pero la señorita Marple se limitó a doblar su tejido, con voz tranquila pero clara. «Hay que tener cuidado, señora Bantry», dijo. «A veces lo que se derrama no se puede ocultar fácilmente». El silencio que siguió fue pesado, y todas las miradas se volvieron hacia la señora Bantry, que frotaba la alfombra con dedos temblorosos. Y en ese momento cargado, la sospecha se trasladó a la habitación. La tensión en el salón de la vicaría era tan densa que pesaba en cada respiración. La señora Bantry, nerviosa y con la cara roja, secó el derrame con exagerada prisa. Sin embargo, la imagen de sus dedos temblorosos había impresionado a todos los presentes. El inspector Chrysler, de mirada aguda y cauteloso, se percató de ello. «Señora», dijo con firmeza, «necesito saber por qué está tan nerviosa de repente. Insistió antes en no probar el té por las noches, y aquí está, saboreándolo. Una contradicción, ¿no le parece? La señora». Bantry se puso rígida. «No le veo importancia. Lydia y yo éramos amigas, muy buenas amigas. Es demasiado terrible sugerir que le haría daño». «Pero usted se contradijo», insistió el inspector. La viuda lo fulminó con la mirada. «A veces se toma el té cuando se lo ofrecen, incluso contra la costumbre.
¿Es eso un delito ahora? La señorita Marple volvió a sentarse, tranquilamente con su labor de punto, aunque se permitió una leve sonrisa. Había visto la clase del inspector antes de darse cuenta rápidamente del sospechoso más obvio. Era como un pescador que tira con demasiada avidez el primer bocado. Los aldeanos, sin embargo, murmuraban entre sí. «La señora Bantry tenía razón», murmuró alguien. «¿No le prestó Lydia Arkwright dinero a su esposo una vez? Dicen que la deuda nunca se pagó. Ante eso la señora». Bantry espetó, con las mejillas encendidas. «Mentiras, mentiras despiadadas difundidas por quienes no tienen nada mejor que hacer que cotillear. Mis asuntos son míos. El dinero suele ser un motivo», dijo el inspector secamente, «y tu temperamento no ayuda a disipar las sospechas». La señorita Marple se aclaró la garganta suavemente, atrayendo la atención de algunos que estaban cerca. «En mi experiencia, la ira suele ser más un signo de miedo que de culpa. Hay que recordarlo siempre». Volvió serenamente a tejer, con las agujas brillando a la luz de la lámpara. Aún así, el inspector parecía decidido. «Usted afirma haberse ido a casa inmediatamente después de la reunión, señora Bantry. ¿Alguien la vio llegar?» «Mi criada lo hizo. Abrió la puerta cuando regresé. Ella lo confirmará». «¿Y qué pasa con el tiempo transcurrido entre el encuentro y la muerte de la señora Arkwright?» La señora Bantry dudó un instante. «Estaba en casa, se lo aseguro». La vacilación bastó para despertar la duda. Varios pares de ojos la miraron con los ojos entrecerrados, incluido el del señor Sims, el maestro, quien se removió inquieto en su silla. Mientras tanto, la señorita Marple reflexionaba en silencio. La exhibición de la señora Bantry podría convertirla en un blanco fácil, pero la naturaleza humana rara vez funcionaba con patrones tan precisos. Los culpables rara vez se exponían con tanto descaro a la luz. El inspector, quizá percibiendo su ventaja, se volvió hacia los demás. Todos oyeron su contradicción. Todos conocen los comentarios del pueblo. Hasta que tengamos más pruebas, la señora Bantry es mi prioridad. El pronunciamiento resonó pesadamente en la habitación. La señora Bantry parecía al borde del desmayo. Sin embargo, en ese mismo instante, la señorita Marple notó algo más. Las manos del señor Sims, firmemente apretadas sobre su regazo, tenían tenues manchas de tinta. Parecían frescas, como si hubiera estado escribiendo recientemente. Algo curioso, considerando que faltaba el papel de suscripción. La señorita Marple archivó la observación sin hacer comentarios. El inspector ordenó que el grupo se retirara por la noche, con instrucciones estrictas de que nadie abandonara el pueblo. «Continuaremos por la mañana», dijo. «Tengo la intención de llegar al fondo de esto». El grupo se dispersó a regañadientes. La señora Bantry se marchó acompañada de la esposa del vicario. El señor Sims se retiró rápidamente, agarrando sus libros. El señor Copley hizo un breve gesto de asentimiento antes de alejarse. Afuera, la noche era fresca. Las estrellas brillaban fríamente sobre St. Mary Mead. Los aldeanos que se habían reunido en el callejón estiraban el cuello para ver quién salía. Sus murmullos llenaban el aire como pájaros inquietos. La señorita Marple se quedó en la puerta, con la mirada pensativa mientras observaba a la multitud. Los chismes ya corrían como la pólvora. Por la mañana, la sospecha estaría firmemente arraigada en la mente de todos los aldeanos. El vicario en persona acudió a su lado. «Terrible asunto, señorita Marple. ¿De verdad cree que la señora Bantry es capaz de asesinar?» La señorita Marple sonrió levemente. «Creo, querido vicario, que la gente es capaz de muchas cosas cuando la impulsa el miedo o la necesidad, pero he aprendido a no confiarse demasiado en lo que parece obvio. En la vida, como en la jardinería, la mala hierba que se muestra con más audacia no siempre es la raíz que causa el problema.
El vicario se estremeció y miró hacia la casa de Bantry. Mientras la señorita Marple regresaba lentamente a su cabaña, su mente repasaba en silencio los acontecimientos de la noche. El papel de suscripción desaparecido era lo que más le preocupaba. Un papel con 11 firmas, tan valioso como para robarlo, tan condenatorio como para matar por él. ¿Pero por qué? Recordó la leve mancha de tinta en los dedos del señor. Sims, su risa demasiado rápida, y cómo sus ojos se dirigieron a la señora Bantry con un alivio casi entusiasta al sospechar de ella. Sí, muy curioso, sin duda. La señorita Marple entró en su cabaña, encendió la lámpara y se sentó junto a la chimenea a tejer una vez más. El pueblo podía dormir, pero sus pensamientos no. Había vivido lo suficiente para ver cómo la gente se delataba no con grandes gestos, sino con nimiedades. El temblor de una mano, la mancha de tinta en un dedo, la contradicción en un simple comentario. Pasó la noche y con ella llegó el parloteo matutino. A la hora del desayuno, todo cent. Mary Mead bullía de especulaciones. En la tienda de comestibles se decía que la señora Bantry se había peleado con Lydia por la deuda. En la oficina de correos murmuraban que la habían visto rondando cerca de la casa de Lydia. Para cuando el lechero hizo su ronda, el pueblo prácticamente la había condenado. La señorita Marple, sin embargo, estaba sentada serenamente en su jardín, dándoles migas a los gorriones. «Qué rápida para juzgar», murmuró, y tan a menudo se equivocaba por completo. Miró su cesta de tejer, donde colgaba un hilo suelto. Con cuidado lo recogió. «Es muy parecido al asesinato», reflexionó. «Hay que seguir el hilo con cuidado, o te llevará por mal camino». En ese momento, una sombra se proyectó sobre la puerta de su jardín. Era Mary Finch, la doncella del vicario, con el rostro pálido y preocupado. «Señorita Marple», susurró con urgencia, «creo que sé algo sobre el papel que falta». Señorita Marple levantó la vista. Sus ojos eran amables pero penetrantes. «Entra, querida», dijo en voz baja, «pero ten mucho cuidado con lo que me cuentas, porque los secretos, una vez revelados, pueden cambiarlo todo». La chica dudó en el umbral, retorciéndose las manos. Y en esa pausa, la historia dio un giro inesperado, uno que desvió las sospechas hacia una dirección completamente nueva. Mary Finch se encontraba justo al otro lado de la puerta del jardín de la señorita Marple, balanceándose sobre un pie y luego sobre el otro, como si dudara si huir o dar un paso adelante. La luz del sol matutino se reflejaba en las gotas de rocío que aún se adherían a los setos, pero la muchacha estaba tan pálida como si hubiera visto un fantasma. «Pasa, niña», dijo la señorita Marple con dulzura, dejando su labor de punto en la mesita junto a su silla. «Te sentirás mejor con una taza de té caliente. Las preocupaciones nunca se alivian con el estómago vacío». Mary obedeció con vacilación y se sentó en la pequeña sala. El tic-tac del reloj de la repisa pareció llenar el silencio hasta que, por fin, habló en voz baja y temblorosa. «Anoche no le dije la verdad al inspector, señorita Marple, sobre el cajón». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Ah, entonces quizá deberías contarlo ahora». Mary apretó las manos con fuerza sobre su regazo. Cuando el señor Copley guardó el periódico en el escritorio, vi algo extraño. Justo después de que todos empezaran a irse, el señor Sims regresó a la mesa. Se quedó allí jugueteando con el cajón. Pensé que solo estaba ordenando, pero cuando regresé más tarde, el cajón estaba abierto. Y el periódico, bueno, ya saben que había desaparecido. La señorita Marple asintió amablemente, aunque su mirada se tornó pensativa. ¿Te vio el señor Sims mirando? No lo creo. Estaba en la puerta. Pero él parecía nervioso, como si no fuera de allí. Mary hizo una pausa y añadió rápidamente.
Por eso entré en pánico cuando vi el papel en mi delantal. Pensé que alguien podría pensar que lo había cogido. La señorita Marple sonrió levemente. Una lista de la compra no es nada incriminatoria, querida, pero el nerviosismo, verá, a menudo se manifiesta en la persona equivocada, en el momento equivocado. Las manos de Mary volvieron a retorcerse en su regazo. No se lo dirás al inspector, ¿verdad? Todavía no. Ya sospecha de la señora Bantry. Y si digo lo que vi, se volverá contra el señor Sims. No quiero ser la causa de la ruina si me equivoco. La mirada de la señorita Marple se suavizó, aunque su voz transmitía una firmeza serena. La verdad no arruina a la gente, niños. Son las mentiras las que lo hacen, pero a veces es prudente esperar el momento oportuno para hablar. Mary exhaló aliviada, aunque aún parecía preocupada. Dio las gracias a la señorita Marple y se apresuró a irse, dejando atrás el débil eco de sus pasos apresurados en el camino. Al irse, la señorita Marple se recostó en su silla, cruzando las manos, así que murmuró que nuestro maestro había sido falto de sinceridad, y la tinta en sus dedos no se explica fácilmente. El día en St. Mary Mead transcurrió con el incesante rumor de los chismes. En la frutería, la señora Price Ridley contaba a cualquiera que la escuchara que las peleas de la señora Bantry con Lydia eran infames. En la panadería, alguien juró haber visto una figura parecida al señor Sims caminando cerca de la casa de Lydia al anochecer. Y en la oficina de correos se rumoreaba que el testamento de Lydia beneficiaría a alguien inesperado. Por la tarde, el inspector Chrysler convocó otra reunión en la vicaría. Su expresión era vivaz y su tono severo. He recibido información que refuerza las sospechas contra la señora Bantry. Varios aldeanos afirman que discutió con la señora Arkwright por una deuda impaga. Otros dicen que merodeaba cerca de la casa de la víctima. Circunstancial, sí, pero no puede ignorarse. La señora Bantry, sentada rígidamente en su silla, resopló indignada. «¡Menuda charlatanería! Todo el pueblo vive de ella. Si los chismes pudieran ahorcar a alguien, no quedáramos vivos». El inspector la ignoró. «Hasta que se encuentren más pruebas, usted sigue siendo mi principal sospechoso». Fue entonces cuando el señor Sims se levantó repentinamente de su silla. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. «¡Esto es injusto! Puede que la señora Bantry haya discutido con la señora Arkwright, pero difícilmente es capaz de asesinar. Sin duda, debemos buscar en otra parte». Su vehemencia atrajo todas las miradas. La señorita Marple, observando en silencio desde un rincón, notó el sudor en su frente y la forma en que sus manos retorcían el pañuelo. El inspector lo observó. «¿Y propone un sospechoso alternativo, señor Sims?» El maestro titubeó, abriendo y cerrando los labios como un pez atrapado en la red. «No, claro que no. Solo sugiero precaución». Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente mientras reanudaba su labor de punto. «La cautela», dijo con suavidad, «siempre es prudente, pero es curioso con qué rapidez uno se apresura a defender a otro cuando la verdad podría estar más cerca de casa». El señor Sims se sonrojó y bajó la mirada hacia la alfombra. Sin embargo, el inspector no parecía interesado en la suave pulla de la señorita Marple. Continuó presionando a la señora Bantry con preguntas sobre su paradero, sus deudas y su amistad con Lydia Arkwright. Pero la mente de la señorita Marple se detuvo en el maestro. Risas nerviosas, dedos manchados de tinta y ahora esta protesta inoportuna. Había visto patrones similares en las disputas del pueblo. Una conciencia culpable a menudo buscaba desviar la atención hacia otro lado con demasiado afán. La reunión terminó con la señora Bantry bajo más sospecha que nunca. Se marchó rígida, con su reputación hecha pedazos, aunque su inocencia o culpabilidad quedó sin demostrar.
Mientras los demás salían, la señorita Marple se quedó cerca del escritorio donde se guardaba el papel de suscripción. Se agachó para recoger un trozo suelto de la alfombra, una esquina rota de papel secante, ligeramente manchada con tinta azul negruzca. Lo examinó pensativamente antes de guardarlo en su bolso. El inspector notó su acción. ¿Algo interesante, señorita Marple? Ella sonrió amablemente. Oh, nada en absoluto, inspector. Solo una nimiedad, pero una vez en su cabaña, colocó el trozo de papel sobre la mesa y lo estudió a la luz de la lámpara. Alguien pensó que había borrado su escritura apresuradamente. Y si uno borra demasiado rápido, la impresión suele transmitirse a otra parte. Tales cosas solían dejar testigos silenciosos. Tamborileó con los dedos sobre la mesa, con los ojos brillantes de silenciosa determinación. «Sí», murmuró. «La verdad se esconde en la tinta y quizás en una mano menos firme de lo que aparenta». Y en ese preciso instante llamaron a su puerta. Al abrir, encontró a un niño del pueblo agarrando una nota doblada. «Para usted, señorita», dijo sin aliento, «del señor Copley». Ella tomó el papel, arqueando ligeramente las cejas. El abogado no era hombre de escribir con frivolidad. Desplegando la nota, leyó los garabatos apresurados. «Necesito verte enseguida. Se trata de las firmas. No hables de esto con nadie. C». La señorita Marple dobló la nota con cuidado, mientras su mente se agudizaba con nuevas sospechas. El abogado también tenía algo que ocultar. El señor Copley llegó a la cabaña de la señorita Marple justo después del anochecer, con el sombrero calado y el cuello del abrigo subido para protegerse del frío vespertino. No era un hombre que se alterara fácilmente, pero esa noche le temblaban ligeramente las manos al quitarse los guantes. «Gracias por venir tan rápido», dijo la señorita Marple amablemente, invitándolo a pasar. «El fuego está caliente y el té estará listo en un momento». Copley negó con la cabeza. «No puedo quedarme mucho tiempo, señorita Marple. Esto es delicado». Echó un vistazo a la habitación, como si temiera que incluso las cortinas de chintz pudieran oírlo. La señorita Marple juntó las manos con recato. «Entonces, por favor, dígame qué le preocupa». Copley se inclinó hacia adelante. «Es la lista de suscripciones. Antes de que desapareciera, vi algo extraño. Una de las firmas era falsa». Los ojos de la señorita Marple se iluminaron levemente. «¿Falsificado, dices?» «Sí, conozco perfectamente la letra de cada firmante». Pero la mano de Lydia Arkwright se detuvo, tragando saliva con dificultad. No era suya. Alguien más escribió su nombre. La señorita Marple se recostó, pensativa. «Qué curioso». ¿Y no le dijo nada al inspector? Copley hizo una mueca. ¿Qué pruebas tenía? Si me acusan sin pruebas, sería mi palabra contra la de otro. Y la propia Lydia, bueno, no estaba en posición de negarlo una vez que había fallecido. La señorita Marple golpeó ligeramente con el dedo el brazo de su sillón. Y aún así decidió confiar en mí. Copley se removió, inquieto. «Porque me temo que hay algo más en juego que un documento perdido. Esa lista no era simplemente un registro de firmas, era una clave. Quienquiera que falsificaba el nombre de Lydia podría tener mucho que ganar o que ocultar». «En efecto», murmuró la señorita Marple, «la falsificación, el asesinato y el robo forman una cadena bastante sugestiva, ¿no?» Copley palideció. «¿Crees que los crímenes están relacionados?» «Me sorprendería mucho que no lo fueran», respondió con calma la señorita Marple. Por un momento se hizo el silencio, roto solo por el estallido del fuego. Entonces preguntó en voz baja, «¿Y qué firma, además de la de Lydia, te pareció inusual?» Copley dudó. Su mirada se dirigió a la puerta y luego a la señorita Marple. «No me atrevo a decir más. Todavía no. Pero les aseguro que la lista, si se encuentra, revelará más de un secreto.
y algunos en este pueblo harían lo que fuera para asegurarse de que nunca saliera a la luz. ¿Hacer algo?, repitió la señorita Marple en voz baja. ¿Incluido el asesinato? Copley apretó la mandíbula y se levantó bruscamente. Tengo que irme. Ya he hablado demasiado. Buenas noches, señorita Marple. Él se fue antes de que ella pudiera presionarlo más. Sus pasos se desvanecieron en el camino. La señorita Marple permaneció inmóvil, con el peso de sus palabras flotando en el aire. Falsificación significaba intención. Intención significaba motivo. Y la firma de Lydia, escrita con tinta falsa, sugería que alguien había deseado que se la incluyera o excluyera del fondo de una manera que ella jamás habría aceptado. Reflexionó en silencio, mientras sus agujas volvían a moverse a un ritmo constante. ¿Cuál de los 11 se atrevería a ser un impostor tan audaz? ¿Y por qué? Querido oyente, ¿qué opinas? ¿Has adivinado quién podría arriesgarse a usar un nombre falso y qué podría ocultar? A la mañana siguiente se produjeron nuevos acontecimientos. Corrió la voz de que el señor Sims, el maestro de escuela, había sido visto quemando papeles en su jardín al amanecer. Los vecinos susurraban por encima de sus setos, con voces agudas y recelosas. El inspector Chrysler no perdió el tiempo. A media mañana entró en la escuela y se enfrentó a Sims ante un grupo de niños curiosos. El pobre hombre balbuceó una explicación sobre los apuntes de clase antiguos y los horarios obsoletos, pero las cenizas de su chimenea contaban otra historia. Cuando lo presionaron, Sims se puso nervioso. «No tengo nada que ocultar. No destruí nada importante». Sin embargo, la señorita Marple, que había llegado discretamente a la escuela, observó sus manos. La tinta aún le manchaba los dedos, y cuando el inspector le exigió que mostrara su secante, Sims alegó que lo había extraviado. Una curiosa desgracia, tan pronto después del trocito de secante que la señorita Marple había descubierto. El inspector se puso rojo de impaciencia. «No me engañará, señor. Si manipuló esa suscripción, encontraré pruebas». Pero la señorita Marple habló en voz baja. Su voz se oía con claridad a pesar de su dulzura. «Me pregunto, inspector, si nos fijamos demasiado en el fuego y no lo suficiente en las cenizas que deja. La gente a menudo se traiciona por lo que intenta destruir». Sims giró bruscamente hacia ella, abriendo la boca en señal de protesta, pero no pronunció palabra. Su mirada se dirigió nerviosamente a los niños que lo observaban y luego al inspector. La señorita Marple dobló su labor de punto, con una mirada suave pero penetrante. Sería muy interesante, ¿no creen?, saber con precisión qué ansiaba quemar el señor Sims esta mañana. El inspector asintió con gravedad. «Sí, señorita Marple, y pienso averiguarlo». Pero mientras hablaba, un agente entró en la habitación, con la gorra en la mano. «Señor, ha habido otro disturbio. Un allanamiento en la oficina del señor Copley. El lugar está revuelto y su secretario dice que faltan ciertos documentos». La señorita Marple entrecerró los ojos levemente. Otro robo, tan pronto después del primero. La red se cerró, y en el centro de todo, alguien se estaba desesperando. La noticia del robo en la oficina del señor Copley corrió por St. Mary Mead como una chispa en la paja seca. Al mediodía, todo el pueblo estaba alborotado, con teorías surgiendo de cada puerta y mostrador. El verdulero insistió en que debían haber sido vagabundos. La señora Price Ridley afirmó que era obra de una banda londinense. Y en la oficina de correos corrían rumores de que alguien más cerca de casa estaba realmente asustado. La señorita Marple, caminando lentamente hacia la oficina del abogado con su cesta al brazo, no se apresuró. Había aprendido que las personas en apuros revelaban más con sus primeras palabras descuidadas que bajo un interrogatorio directo. Para cuando llegó a la oficina,
El inspector Chrysler y un agente ya estaban allí, hablando bruscamente con el joven secretario del señor Copley. La oficina estaba realmente desordenada. Los cajones estaban abiertos y desparramados, los papeles esparcidos por el suelo. La pequeña caja fuerte de hierro estaba abierta, con su contenido saqueado. Sin embargo, la caja fuerte seguía intacta, algo que la señorita Marple notó de inmediato. ¿No cogiste dinero?, preguntó ella suavemente. El inspector negó con la cabeza. No ha faltado ni un céntimo, pero los documentos de ciertas escrituras y contratos han desaparecido. El señor Copley permanecía de pie tras su escritorio, pálido y con los labios apretados. Documentos confidenciales, señorita Marple, y nada que pudiera beneficiar a un ladrón común. Quienquiera que entrara sabía exactamente lo que buscaba. Lo cual sugiere, dijo la señorita Marple en voz baja, que no se trató en absoluto de un robo al azar. El empleado, un joven nervioso llamado Edwards, se retorcía las manos. «Salí anoche a las 6:30, señor. Todo estaba en orden. Cuando llegué esta mañana, encontré la puerta forzada y la caja fuerte abierta». El inspector frunció el ceño. «¿Y quién tiene las llaves de la caja fuerte aparte de usted, señor Copley?», solo me respondió el abogado con firmeza. «Aunque, claro, el cerrajero quizá conozca el funcionamiento». La señorita Marple se inclinó para examinar los papeles esparcidos. Tomó un fragmento de un sobre roto, con el borde dentado. La dirección estaba escrita a toda prisa, no con la pulcra caligrafía de Copley. La guardó cuidadosamente en su bolso antes de que nadie pudiera comentar. El inspector se volvió hacia el abogado. «¿Qué documentos faltan exactamente?». Copley dudó y luego dijo con frialdad sobre particulares. «Sobre varias fincas del distrito. Preferiría no ser más específico». «Señor», dijo fríamente el inspector, «si estos papeles se refieren al caso que estamos investigando, debo insistir». Antes de que Copley pudiera responder, una voz habló desde la puerta. «Quizás pueda arrojar algo de luz». Era la señora Price Ridley, irrumpiendo con su habitual aire de presuntuosidad. Sostenía su sombrilla como un cetro. Todo el mundo sabe que el testamento de Lydia Arkwright estaba bajo la custodia del señor Copley, y todo el mundo sabe que se ha hablado de una firma falsificada. Seguramente no hace falta ser detective para ver la conexión. El inspector la fulminó con la mirada. «Señora, le ruego que se abstenga de difundir chismes sin fundamento». Pero la señorita Marple, que no había levantado la vista de su labor, comentó con su voz suave. «Y sin embargo, inspector, los chismes a menudo contienen algo de verdad. Solo hay que criarlos con cuidado». La señora Price Ridley fingió que la señorita Marple había aprobado su intromisión. El señor Copley, sin embargo, parecía afligido. Apretó los labios y dijo con brusquedad: «El testamento sí está entre los documentos que faltan, pero no tiene nada que ver con la lista de suscripciones». Las agujas de la señorita Marple resonaron. «¿No es así, señor Copley? Me parece que ambos asuntos implican firmas, 11 en un papel y una importantísima en otro. Curiosa coincidencia, ¿no le parece?». Los ojos del abogado parpadearon, aunque rápidamente se recompuso. El inspector tomó notas frenéticamente en su cuaderno. «Así que el testamento de la señora Arkwright ha desaparecido. Eso por sí solo ya es motivo suficiente para causar daño. Debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia de su desaparición? En ese momento, el señor». Sims entró en la oficina, pálido. Era evidente que había llegado con prisa. «Me enteré del robo», tartamudeó. «Qué asunto tan terrible. ¿Es cierto que falta el testamento?». El inspector entrecerró los ojos. «¿Y cómo llegó a saberlo tan rápido, señor Sims?».
Sims titubeó, mirando a su alrededor. Vaya, ya todo el pueblo. Habla de ello. La señorita Marple levantó la vista con expresión serena. En efecto, y los chismes corren más rápido que el fuego, pero a veces el señor Sims, el primero en repetirlos, está más cerca de la chispa de lo que quisiera aparentar. Sims se sonrojó profundamente y sus manos se retorcían de nuevo de esa manera nerviosa. El inspector lo miró con recelo. Volveremos a hablar con usted, señor. Cuando la multitud empezó a dispersarse, la señorita Marple se quedó. Examinó la cerradura de la puerta de la oficina. La madera estaba astillada, pero no muy profundamente. «Es extraño», murmuró. «¿Cómo una cerradura puede parecer forzada cuando en realidad solo ha sido abierta y golpeada después? Casi como si el intruso tuviera una llave». El inspector pareció sorprendido. «¿Estás diciendo que esto fue un montaje?» La señorita Marple sonrió levemente. «Solo digo que los seres humanos a menudo intentan disimular sus propios pasos, y al hacerlo dejan un rastro más claro de lo que pretenden». Más tarde, mientras caminaba de regreso por el pueblo, la señorita Marple reflexiona sobre lo que había visto. Una firma falsificada, un papel de suscripción desaparecido y ahora un testamento desaparecido. Todo ello unido por el motivo más simple: la codicia. Pero la codicia por sí sola no justificaba el asesinato. No, había algo más. Algo oculto en las conexiones entre los 11 nombres de esa lista y el único nombre borrado del mundo por veneno. Al llegar a la puerta de su cabaña, la señorita Marple se detuvo, escuchando el sonido de los niños jugando en el sendero. Una rima flotaba en el aire, sus voces cantarinas e inocentes. 11 firmó un papel brillante, pero uno se fue antes de la noche. Quedan 10, pero ¿quién caerá? La verdad saldrá a la luz para todos. Los labios de la señorita Marple se curvaron con una leve sonrisa. Los niños, reflexionó, a menudo veían verdades que los adultos se esforzaban por ocultar. Y en ese mismo momento supo que otra revelación estaba cerca. Al día siguiente del robo en la oficina del señor Copley, la vicaría se convirtió en el punto de encuentro natural para las especulaciones. La esposa del vicario, revoloteando con sus teteras, intentó calmar a la ansiosa concurrencia, pero cada taza nueva servida parecía solo alimentar el apetito por el chismorreo. La señorita Marple, sentada junto a la chimenea con su labor de punto, escuchaba atentamente la conversación que se desarrollaba a su alrededor. «Es perfectamente obvio», declaró la señora Price Ridley con aire de superioridad, «que la señora Bantry tiene todo que ganar con la desaparición del testamento de Lydia Arkwright. Si Lydia realmente hubiera tenido la intención de modificar sus legados, la señora Bantry podría haber quedado en una situación muy desafortunada. La señora Bantry, sentada rígidamente en la silla de enfrente, se puso colorada. «¿Cómo te atreves? Lydia y yo éramos amigas. Si falta su testamento, no tuve nada que ver. No me verás colándome en despachos de abogados en plena noche. Podrías contratar a alguien para que lo haga por ti», replicó la señora Price Ridley. El vicario tosió nervioso, intentando desviar la conversación, pero la señorita Marple se fijó en los rostros de las dos mujeres, uno enrojecido por la ira, el otro con una expresión de satisfacción. Una pelea, por insignificante que fuera, solía sacar a la luz verdades que la conversación educada mantenía ocultas. Fue el señor Sims, el maestro, quien atrajo la atención. Había permanecido en silencio durante gran parte de la reunión, sentado con las manos fuertemente entrelazadas. Pero cuando el inspector Chrysler entró en la sala con su cuaderno, Sims se puso de pie de un salto. «Inspector», dijo sin aliento, «¿seguro que no se cree estas tonterías sobre testamentos y falsificaciones?
La muerte de Lydia Arkwright fue una tragedia, pero sugerir todas estas conspiraciones es absurdo. El inspector lo miró con frialdad. ¿De verdad, señor Sims? Me parece bastante absurdo que usted supiera tan rápido qué documentos habían sido robados de la oficina del señor Copley, sobre todo cuando el propio señor Copley se resistía a decirlo. Se hizo el silencio en la sala. Sims tragó saliva con dificultad. Todo el pueblo habla de ello. No me culpes por repetir lo que oí. Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. Sin embargo, dijo con dulzura, lo que oímos rara vez coincide con lo que repetimos. A veces, en nuestro afán por parecer informados, decimos más de lo que deberíamos. Sims la miró fijamente y luego bajó la mirada. El inspector cerró su cuaderno. Hasta que encuentre la lista de suscripciones y el testamento desaparecido, asumiré que quien los tomó tiene motivos para temer ser descubierto, y también para silenciar a la señora Arkwright antes de que pudiera hablar. La esposa del vicario dio un respingo. ¿Quiere decir que su muerte estaba relacionada con los papeles? Es muy posible, dijo el inspector con tristeza. La señorita Marple, con la mirada baja, como si estuviera completamente absorta en su labor de punto, comentó en voz baja. Rara vez se comete un asesinato sin un propósito, y si uno desea silenciar una voz, a menudo es porque esa voz podría revelar una verdad peligrosa. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. La señora Bantry se secó los ojos con un pañuelo de encaje, aunque no brotaron lágrimas. El señor Sims jugueteó con su pañuelo, retorciéndose hasta que la tela casi se rasgó. La señora Price Ridley frunció los labios, como complacida de que sus sospechas se confirmaran. Fue entonces cuando la doncella del vicario, Mary Finch, entró con una bandeja de tazas recién servidas. Mantuvo la mirada baja, pero la señorita Marple notó cómo le temblaba la mano al dejar las tazas sobre la mesa. El inspector se volvió hacia ella. «Fuiste la última en ver la suscripción en el cajón, ¿verdad?» María se quedó helada. «Sí, señor. Y aún así no dijiste nada hasta que desapareció. ¿Por qué?» «Tenía miedo. No quería que nadie pensara que lo había cogido». El inspector entrecerró los ojos. ¿Miedo o culpabilidad? La señorita Marple habló con suavidad. Ahora, inspector, las jóvenes a menudo temen más la sospecha que la culpa misma. Pero es curioso, ¿verdad?, que viera al señor Sims junto al cajón en un momento bastante inoportuno. Los ojos de Mary se abrieron de par en par y Sims se levantó de un salto. ¡Mentira! No estaba ni cerca del cajón después de la reunión. La señorita Marple arqueó las cejas. «Ah, pero Mary nunca dijo que fue después de la reunión. Solo que te vi allí. La distinción es importante, ¿no crees?» La sala quedó en silencio. El rostro de Sims palideció y sus labios se movieron como si buscaran palabras que no le salían. El inspector se abalanzó. «¿Entonces estabas junto al cajón?» Sims tartamudeó. «Puede que me haya acercado. Solo para arreglar los papeles, nada más. No puedes convertir eso en un delito». La señorita Marple reanudó su labor de punto con expresión serena. «Es curioso», dijo en voz baja, «con qué frecuencia la gente se condena a sí misma negando demasiado. Una vez conocí a un joven que insistió 3 veces en que no le había pedido prestada la bicicleta a su hermana, aunque nadie lo había acusado. Resultó que sí, y casi la daña irreparablemente». La esposa del vicario soltó una risa nerviosa, pero Sims no sonrió. Le temblaban las manos al hundirse en la silla. El inspector cerró su cuaderno de golpe. «Nos estamos acercando, no se equivoquen. Alguien aquí sabe exactamente por qué murió la señora Arkwright, y dentro de poco ese alguien se equivocará». La señorita Marple, sin embargo, pensaba en algo más urgente.
No había olvidado la confesión susurrada de Copley sobre la falsificación, ni la mancha de tinta que faltaba en las manos de Sims. Sospechaba firmemente que la clave del misterio no residía en las disputas de las viudas ni en las bravuconadas de los chismes, sino en los motivos ocultos de quienes más temían ser descubiertos. Y justo cuando la tensión llegó a su punto máximo, un muchacho sin aliento irrumpió en la vicaría, soltando una noticia que paralizó todos los rostros. «Ha habido otro ataque, junto al camino, cerca del estanque del molino». Las palabras del chico sin aliento impactaron la vicaría como un trueno. «¡Otro ataque junto al estanque del molino!», gritó con voz aguda, a partes iguales de excitación y terror. Los aldeanos se quedaron boquiabiertos al unísono. El inspector se puso de pie de un salto y su cuaderno cayó al suelo. «¡Muéstrame de una vez!», ladró, y el chico volvió corriendo al callejón, seguido de cerca por el inspector. La señorita Marple, levantándose más lentamente, recogió su labor de punto en su bolso. Sus movimientos eran tranquilos, pero su mirada era brillante y penetrante. Un segundo crimen tan pronto después del primero, sabía que no era casualidad. Para cuando llegaron al estanque del molino, ya se había reunido una pequeña multitud. El agua brillaba oscuramente bajo el sol de la tarde, y los juncos susurraban con la brisa. Al borde del sendero, una figura yacía desplomada sobre la hierba del señor Copley, el abogado. 2 hombres lo ayudaron a incorporarse. Tenía el rostro pálido y sangre en la sien. «¿Qué pasó aquí?», preguntó el inspector Chrysler. Uno de los hombres habló rápidamente. Lo encontramos tambaleándose por el camino. Se desplomó allí mismo. Parece que alguien lo golpeó por detrás. Copley gimió débilmente, tocándose la cabeza. No vi quién era. Oí pasos, luego oscuridad. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, mirándolo con silenciosa compasión. «Tiene suerte, señor Copley. Un golpe más duro y podría no estar con nosotros ahora». El inspector se agachó junto al abogado. «¿Se llevaron algo?». Copley parpadeó, visiblemente aturdido. Instintivamente se llevó la mano al bolsillo interior. Palideció. «Sí, papeles. Esta mañana le había dado algunas escrituras a mi secretario. Han desaparecido». Un murmullo recorrió a los aldeanos. El inspector se enderezó con el rostro sombrío. Así que no se trataba de una agresión común. Alguien pretendía silenciar y robarle lo que quedaba de los asuntos de la señora Arkwright. La señorita Marple notó la mano del abogado aún apretada contra su bolsillo y la leve mancha de tinta que le manchaba el puño. «Curioso», pensó. «Muy curioso». El inspector ordenó a los agentes que registraran los campos circundantes, pero no se encontró rastro del agresor. Los juncos se mecían suavemente, ocultando cualquier secreto que el estanque del molino pudiera haber presenciado. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la señorita Marple se quedó cerca del abogado. «Debe tener cuidado, señor Copley. Ya son 2 los documentos que han desaparecido bajo su custodia. Casi se podría pensar que no es solo un caso de mala suerte, pero ¿cómo decirlo?», se dirigió. Copley la miró fijamente y luego forzó una sonrisa débil. «¿No querrás insinuar que tuve algo que ver con esto? He sido una víctima, no un villano». La expresión de la señorita Marple permaneció afable. «Uno no puede evitar preguntarse, señor Copley. Los motivos son escurridizos, cambian de forma según la luz que se les aplique». No dijo nada más, pero sus ojos evitaron los de ella. Esa noche, el pueblo volvió a estar repleto de rumores. En la posada se rumoreaba que Copley había sido atacado por saber demasiado. En la oficina de correos, otros decían que lo habían atacado por haberle ocultado algo al inspector. Y en la tienda de comestibles, la señora Price Ridley anunció a viva voz que la culpable era, sin duda, la señora Bantry, quien, según declaró,
tenía todos los motivos para silenciar tanto al abogado como a Lydia Arkwright. La señorita Marple, sin embargo, regresó a casa en silencio, con sus pensamientos entrelazados como las hebras de su tejido. 2 atentados, 2 robos y un asesinato, todo en torno a las firmas. 11 nombres en una suscripción y un nombre, falsificado, en un testamento. Recordó las palabras susurradas de Copley en su cabaña. Si se encuentra la lista, revelará más de un secreto. Ahora se preguntaba, ¿habría sido el golpe en el estanque del molino para evitar que revelara demasiado? ¿O habría sido un intento desesperado por arrebatarle lo que ya había confesado? Al llegar a la puerta de su jardín, se detuvo a contemplar la puesta de sol que se extendía por el horizonte. Le recordó el té derramado sobre la alfombra de la señora Bantry, una mancha que se hacía más grande cuanto más se la miraba. Dentro de su cabaña, dejó la cesta y se sentó en su silla. Se permitió un pequeño suspiro. El inspector presionaba con fuerza a los sospechosos más obvios, la señora Bantry, quizá incluso Sims, pero la señorita Marple sabía que la verdad a menudo se encontraba en los rincones más tranquilos, en las cosas que la gente se esforzaba demasiado por ocultar. Y entonces, al coger su labor de punto, se fijó en el trozo doblado de papel secante que había guardado de la oficina de Copley. A la luz de la lámpara, observó la tenue huella de escritura que había quedado en él. No estaba claro, pero ciertas letras resaltan, nombre a medio formar, borroso, pero lo suficientemente inconfundible para que sus agudos ojos lo distinguieran. La señorita Marple frunció los labios, pensativa. Así que, murmuró, no solo la mano de Lydia fue manipulada, hay otra. Dobló el papelito con cuidado, con el corazón en alto. Se había cometido otro crimen, y otra pista se reveló. Pero el nudo de la verdad se cerraba, y en poco tiempo alguien actuaría desesperado una vez más. Y afuera de su cabaña, en el tranquilo callejón, una figura permanecía en las sombras, mirando su luz arder hasta altas horas de la noche. La mañana siguiente amaneció radiante, pero el aire en St. Mary Mead se sentía extrañamente pesado. El segundo ataque había sacudido el pueblo, y nadie salía a hacer sus recados sin detenerse a susurrar sombríamente sobre asesinos y ladrones que acechaban cerca. En la vicaría, el inspector Chrysler convocó a otra reunión de las figuras principales. La señora Bantry permanecía sentada, rígida y en silencio, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo. El señor Sims se removía inquieto cerca del fuego, con la mirada fija en un rostro. El señor Copley, pálido por la herida en la cabeza, se apoyaba pesadamente en un bastón, mientras que la señora Price Ridley ocupaba su silla con la presunción de quien está segura de que cada opinión suya es valiosa. La señorita Marple también estaba presente, tejiendo con la misma constancia que el tic-tac del reloj del vicario. Miró al inspector con una sonrisa afable. «Nos acercamos», anunció Chrysler con voz firme. 2 delitos de robo, agresión y envenenamiento. No son aislados, están relacionados, y tendré la verdad. La señora Price Ridley levantó la barbilla. «Le puedo decir la verdad, inspector». La señora. «Bantry es la causa de todo. Se peleó con Lydia, tenía motivos para desagradar al abogado y siempre ha vivido por encima de sus posibilidades. Todo el mundo lo sabe». La señora Bantry Shade, ruborizándose. «Esa es una calumnia vil. No me quedaré aquí escuchándola». «Entonces quizás sea usted el que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados», replicó la señora Price Ridley. El inspector golpeó la mesa con los nudillos. «Con eso basta. Las acusaciones vanas no sirven de nada. Lo que necesito son pruebas, no chismes». La voz de la señorita Marple llegó quedamente desde un rincón. «Y sin embargo, los chismes, inspector, son como el humo».
Puede que se dispersen, pero muestran dónde empieza el fuego. No debemos descartarlos por completo. La habitación quedó en silencio por un momento. El peso de sus palabras se asentó como polvo. El inspector se aclaró la garganta. Señor Sims, se sabe que estuvo cerca del cajón de suscripciones. Se sabe que quemó papeles en su chimenea. Explíquese con detalle o me veré obligado a sacar conclusiones. Sims se levantó de un salto, nervioso. Ya me lo expliqué. Nunca toqué la lista, y esos papeles solo eran apuntes. Soy un hombre honesto. Es una atrocidad que me traten como a un criminal. La señorita Marple levantó la vista de su labor de punto. Sus ojos azules eran dulces. Ah, pero la honestidad, señor Sims, suele demostrarse con lo que uno no dice. Noto que está muy ansioso por declarar lo que no hizo, pero bastante menos ansioso por decir lo que hizo. Sims titubeó, palideciendo. No tengo nada que confesar, nada en absoluto. Entonces, me pregunto, reflexiona la señorita Marple, ¿por qué tenía las manos tan manchadas de tinta la mañana después de que desapareció el papel? Soy una anciana, pero he escrito suficientes cartas para saber que la tinta no se pega sin motivo. Un murmullo recorrió la sala. Sims tartamudeó, pero antes de que pudiera responder, el inspector volvió a presionarlo. ¿Y el papel secante que falta, señor? ¿Dónde está? Sims se sentó pesadamente, con los labios apretados. No respondió. La señora Bantry resopló triunfante. «Ahí tienes. ¿Qué más pruebas necesitas?» Pero la señorita Marple observaba al señor Copley. El abogado se había movido incómodo durante el intercambio, apretando la mano sobre el bastón. Cuando su mirada se cruzó con la suya, apartó la mirada. «Disculpe», dijo la señorita Marple con amabilidad, «pero ¿alguien ha considerado que nuestro abogado ha sufrido 2 infortunios notables en una rápida sucesión? Le robaron los papeles, no una, sino 2 veces. Un testamento desapareció, una lista se perdió y ahora un asalto a su persona. Tales infortunios, según mi experiencia, rara vez son tan accidentales como parecen». El inspector frunció el ceño. ¿Sugiere que Copley montó estos hechos? Copley se irguió, con voz aguda. «Absurdo. Me han atacado y robado. Insinuar lo contrario es un insulto». La señorita Marple sonrió con benevolencia. «Es curioso, señor. Es curioso cómo el destino distingue a unos hombres más que a otros. Quizás sea una coincidencia, aunque las coincidencias son más raras de lo que nos gustaría creer». La señora Price Ridley dio un pequeño respingo, encantada con este nuevo punto de vista. «¿Lo ven? Quizás siempre fue Copley». Copley se volvió hacia ella con repentina furia. «¡Qué insensata! Si hubiera intentado ocultar el testamento, ¿crees que habría confesado su pérdida? ¿Crees que soportaría un golpe en la cabeza para demostrar mi inocencia?» Sus palabras sonaron demasiado fuertes, pensó la señorita Marple, como las de un hombre ensayando su indignación. El inspector dio por terminada la reunión, advirtiendo a todos que nadie debía abandonar el pueblo. «Uno de ustedes sabe la verdad. Yo la descubriré». Mientras la compañía se dispersaba, la señorita Marple caminó lentamente hacia su casa. Reflexionó en silencio sobre lo que había visto. Las evasivas de Sims, la tajante actitud defensiva de Copley, el orgullo desesperado de Bantry y el rencor vehemente de Price Ridley. Cada uno reveló más de sí mismo de lo que pretendía. En la puerta de su jardín se detuvo para saludar a una niña que jugaba con una pizarra. La niña había garabateado letras torpes sobre ella. «Mire, señorita Marple», dijo con orgullo, «copié la letra del vicario». La señorita Marple sonrió, pero su mirada se agudizó. Una falsificación infantil, inocente y transparente, que, sin embargo, le recordaba vivamente la firma falsificada del papel de suscripción. Algunas imitaciones eran audaces y burdas, otras eran sutiles,
diseñadas para engañar incluso al ojo experto. Le dio unas palmaditas a la mano del niño, con la mente ya llena de pensamientos. En algún lugar de St. Mary Mead, alguien había firmado con un nombre que no era el suyo, y en ese falso trazo de tinta se escondía el motivo, los robos y el asesinato. Regresó adentro, con las agujas tintineando con fuerza. «Sí», murmuró, «la mano que forja es la mano que mata, y pronto se traicionará». Afuera, el pueblo se preparaba para la noche, y en una casa tranquila, un sospechoso estaba sentado solo, pluma en mano, escribiendo una carta de la que se arrepentiría profundamente. La mañana siguiente amaneció con una fría neblina que se aferraba a las casas de campo de St. Mary Mead. La señorita Marple se levantó temprano, pensando aún en la firma falsificada y las palabras inquietantes del abogado. Se movía silenciosamente por su casa, poniendo la tetera a hervir, mientras el pueblo se agitaba con el inquieto murmullo de la incertidumbre. Fue el cartero quien trajo la sorpresa del día. Mientras repartía cartas en la vicaría, un pequeño sobre se deslizó de su cartera al seto junto al camino. Mary Finch, la doncella del vicario, lo descubrió mientras barría el camino. Se lo llevó enseguida a la señorita Marple, con el rostro pálido y preocupado. «No tiene una dirección exacta, solo para el inspector Chrysler, urgente, escrito con letra temblorosa», susurró Mary. La señorita Marple examinó el sobre. La solapa no estaba bien sellada y dentro había una sola hoja de papel. Leyó las palabras en silencio, con los labios fruncidos. «Ya no soporto la culpa. La lista la tomé yo. Nos vemos esta noche junto al viejo roble a las 9 y te lo confesaré todo. Un amigo». María la miró con ansiedad. «¿Qué cree que significa, señorita?» La señorita Marple dobló la nota con cuidado. «Significa, querida, que alguien se está asustando, y la gente asustada comete errores». Cuando llegó el inspector Chrysler, le entregó la carta. Sus ojos brillaron. «Por fin, esto los desenmascara. Nos quedaremos al acecho junto al roble y atraparemos a nuestro culpable». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Quizás, pero a veces, inspector, una nota como esta no se escribe para confesar, sino para atraer. Una trampa, por así decirlo». La inspectora ignoró su advertencia con un gesto. «Con trampa o sin ella, estaré lista. Esta noche tendremos la respuesta». La noticia de la carta se extendió, por supuesto. Por la tarde, medio pueblo sabía de una reunión secreta planeada en el roble. Algunos afirmaban que sería Sims quien por fin admitía su culpa. Otros estaban seguros de que debía ser la señora Bantry, desesperada por limpiar su nombre. Algunos incluso hablaban del señor Copley, quien había sufrido demasiadas desgracias convenientes. La señorita Marple, sin embargo, estaba sentada en su jardín, tejiendo con serenidad. Pensó en la mano temblorosa del sobre. Un disfraz, quizá, o quizá no. La gente solía asumir que una línea temblorosa significaba debilidad, cuando en realidad podía significar astucia. Al anochecer, el inspector reunió a sus hombres cerca del roble. El gran árbol se alzaba al borde del terreno comunal, con sus ramas negras contra el cielo que se desvanecía. Una brisa fría susurraba entre las hojas mientras el pueblo contenía la respiración. La señorita Marple también llegó, apoyada en su bastón. El inspector frunció el ceño. «Esto es asunto de la policía, señora». «Claro», dijo con dulzura, «pero a veces la presencia de una anciana es menos alarmante que la de un policía. La gente habla con más libertad cuando cree que nadie la escucha». El reloj del campanario dio las 9. Desde las sombras, una figura se acercó, cautelosa, vacilante. Era el señor Sims, con los hombros encorvados y el rostro pálido a la luz de la luna. «Vine», susurró con voz ronca. «Ya no pude callarme». El inspector dio un paso al frente. «Entonces confiesa,
Hombre, ¿qué has hecho con la lista? Sims levantó la mano temblorosa. Lo acepté, sí, pero nunca le hice daño a Lidia, lo juro. Solo quería ver quién más había firmado. Pensé que se le quebró la voz. Pensé que podría probar algo sobre mí, sobre mi posición en el pueblo. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Demostrar algo, señor Sims, o ocultarlo? Antes de que pudiera responder, se oyó un crujido al otro lado del roble. Otra figura se alejó corriendo en la noche, demasiado rápida para ser alcanzada. Los guardias lo persiguieron, pero la oscuridad se lo tragó. Sims se desplomó en el césped, hundiendo la cara entre las manos. Solo lo miré. Nunca falsifiqué nada, nunca envenené a nadie. Debes creerme. El inspector frunció el ceño. Ya veremos. Pero la señorita Marple, al ver cómo la sombra se alejaba y desaparecía en la niebla, sintió que su certeza crecía. Sims era culpable de debilidad, quizá de deshonestidad, pero no de asesinato. La verdadera mano detrás de los crímenes seguía oculta, y ahora estaba más desesperada que nunca. Puso una mano suave sobre el brazo del inspector. Cuídese, inspector. Esta noche hemos visto que el miedo se manifiesta en parejas. Uno puede temblar y confesar, pero otro, hará lo que sea por mantener su secreto a salvo. El inspector murmuró, frustrado. Lo teníamos, quienquiera que fuese, lo teníamos al alcance. La señorita Marple negó con la cabeza. Paciencia. La red se está cerrando, y la mosca atrapada pronto se agotará con demasiada fuerza como para escapar sin ser descubierta. Mientras caminaban de regreso hacia el pueblo, la niebla se enroscaba alrededor de sus pies, y en el silencio del terreno comunal, el roble se erguía erguido, guardando sus secretos por un poco más de tiempo. A la mañana siguiente de la reunión de medianoche junto al roble, el pueblo de St. Fay, Merrymead, bullía de incesantes especulaciones. Algunos afirmaban que el señor Sims finalmente se había revelado como el villano. Otros insistían en que lo habían engañado para que hablara. Y, sin embargo, todos coincidían en una cosa. La figura sombría que huyó del roble había inquietado al inspector mucho más que la confesión entre lágrimas de Sims. En la vicaría, el inspector Chrysler convocó de nuevo a los aldeanos clave. La señorita Marple, sentada con recato en su rincón habitual, dejó que sus agujas de tejer tintinearan al comenzar la reunión. Hacía tiempo que había aprendido que, cuando los nervios están a flor de piel, la gente se revelaba con pequeños detalles como una mirada, un tono de voz o una frase despreocupada. Seamos claros, empezó el inspector. El señor Sims admite haber tomado la lista, aunque afirma que solo la miró. Había otra figura presente, observando. Quienquiera que fuera, tengo la intención de encontrarlo. Hasta entonces nadie sale del pueblo. El señor Sims se removió con tristeza en su silla. Te dije que solo quería saber quién más había dado sus nombres. Nunca le hice daño a Lidia. La señora Price Ridley resopló. Quería saber quién había firmado, como si eso fuera razón suficiente para robar el papel. En realidad, prueba su culpabilidad. La señora Bantry, con su voz aguda, la interrumpió. Si la culpa se midiera por la curiosidad, medio pueblo estaría en el banquillo de los acusados. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron a mitad de la costura. En efecto, murmuró en voz baja, la curiosidad no es culpa, aunque a veces nos lleva peligrosamente cerca de ella. El inspector se volvió hacia el señor. Copley. ¿Y usted, señor? Lo atacaron al día siguiente del robo. Afirma que le robaron los papeles. ¿Qué se llevaron exactamente? Copley se aclaró la garganta. Ciertas escrituras, alguna correspondencia privada, y sí, el testamento de la difunta señora Arkwright. Convencido, murmuró la señora Price Ridley en voz baja. Copley la fulminó con la mirada. ¿Te atreves a insinuar que participé en mi propio ataque?
casi me matan. Sin embargo, dijo la señorita Marple con suavidad, uno podría preguntarse por qué aún conservaba esos papeles, señor Copley, después de insistir en que ya habían sido robados en el robo. Parece una gran desgracia que los haya perdido 2 veces. El abogado se sonrojó. Tenía duplicados. Los estaba revisando. Lo dices de una forma muy siniestra. La señorita Marple sonrió con benevolencia y volvió a tejer. No hago nada parecido, pero encuentro que la vida rara vez es tan generosa con las coincidencias. El inspector insistió con sus preguntas, pero la señorita Marple observaba la sala. La señora Bantry miraba nerviosamente cada vez que se mencionaba el testamento de Lydia. Sims retorcía su pañuelo hasta casi romperlo, y el señor Copley, a pesar de sus protestas, parecía decidido a desviar las sospechas de sí mismo. Fue entonces cuando la señora Bantry cometió un pequeño pero revelador error. Lydia me dijo ella misma que iba a cambiar su testamento, declaró con vehemencia. Dijo que había firmado los papeles solo un día antes de la reunión. Se hizo el silencio. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron por completo. ¡Qué extraordinario!, dijo con dulzura, que usted lo sepa, señora Bantry, porque si Lydia realmente firmó el día anterior, entonces usted debió haber visto el documento. Y como bien sabe, Lydia era muy reservada con sus asuntos. La cara de la señora Bantry palideció. Bueno, lo mencionó mientras tomábamos el té. De pasada. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿De verdad? Sin embargo, la semana pasada nos dijiste que Lydia se había distanciado últimamente. Una curiosa contradicción. El inspector garabateaba frenéticamente en su cuaderno. La señora Bantry farfulló, agitando su pañuelo. Fue un comentario inocente. Puede que la haya malinterpretado, pero el desliz se había producido y todos los rostros en la sala mostraban sospecha. La reunión se disolvió poco después, pero el ambiente estaba cargado de inquietud. Afuera de la vicaría, los aldeanos se congregaron en pequeños grupos, susurrando furiosamente. Algunos estaban convencidos de que la señora Bantry se había traicionado a sí misma. Otros juraban que Sims era la verdadera culpable. La señorita Marple caminó lentamente a casa, entrelazándose sus pensamientos como la lana en su cesta. Un lapsus de la señora Bantry, una contradicción del señor Copley, una temblorosa confesión de Sims, piezas del mismo patrón. Llegó a la puerta de su jardín justo cuando un niño pequeño pasaba corriendo, agarrando un papel arrugado. «Mire, señorita Marple», gritó con orgullo, «encontré esto junto al estanque». Ella lo tomó con cuidado de su mano. Estaba húmedo, la tinta estaba borrosa, pero aún se veía lo suficiente para que su agudeza visual lo leyera. Formaba parte de la lista de suscripciones. 3 nombres estaban borrosos pero legibles, y la cuarta mitad estaba manchada, como si alguien hubiera intentado borrarla. La señorita Marple apretó los labios, pensativa. «Ah», murmuró, «así que el papel no ha desaparecido del todo, y lo que está medio borrado suele ser mucho más revelador que lo que queda». Guardó el fragmento con cuidado en su bolso. El nudo se apretaba. Se había dicho otra mentira. Se había revelado otro detalle descuidado. Pronto, pensó, los culpables no tendrían dónde esconderse. Y en algún lugar del pueblo, esa alma culpable ya estaba planeando su próximo movimiento desesperado. La señorita Marple estaba sentada en su cabaña esa noche, con el fuego crepitando suavemente y el fragmento de la lista de suscripciones cuidadosamente colocado sobre la mesa frente a ella. La tinta se había corrido allí donde el agua del estanque había empapado la página, pero 3 nombres destacan con claridad: Bantry, Sims y Copley. Pero lo que más le llamó la atención fue el cuarto. Medio borrado,
dejando solo la leve huella del movimiento de la pluma sobre las fibras. Alguien había intentado borrarlo, y el borrado, como bien sabía la señorita Marple, a menudo revelaba más de lo que ocultaba. Estudió los trazos con atención. Tenían una inclinación extraña, a diferencia de las pulcras manos de los aldeanos que conocía. La letra que quedaba se parecía sospechosamente al inicio de un apellido que reconoció. Dobló el retal y lo guardó en su bolso con el mismo cuidado que dedicaba a sus agujas de tejer. Aún no era una prueba, pero era suficiente para tejer un patrón. El inspector llegó poco después, pisando con fuerza el umbral de su puerta. «Estamos cerca, señorita Marple. Lo presiento. La señora Bantry se ha contradicho. Sims ha admitido haber robado la lista, y Copley ha sido pillado con demasiadas medias verdades. Una de ellas es nuestra asesina». La señorita Marple le dedicó su más dulce sonrisa. «Ah, sí, inspector. Pero recuerde que la verdad no es un camino recto. La gente miente para protegerse de la vergüenza, de las deudas, del escándalo, a veces incluso cuando son inocentes de delitos mayores. Es la razón detrás de la mentira lo que debemos descubrir». Chrysler suspiró. «Parece que piensas resolver esto tejiendo una bufanda». Las agujas de la señorita Marple resonaron. «Una bufanda, inspector, solo se completa cuando cada puntada está colocada en su sitio. Un asesinato es prácticamente lo mismo». Gruñó, poco convencido, pero no discutió más. Al día siguiente, la señorita Marple comenzó su sutil labor. Hizo breves visitas por el pueblo, con un porte amable y nada amenazador, y su conversación siempre giraba, como por casualidad, hacia el asunto de las firmas. En casa de la señora, Bantry comentó con ligereza: «Admiro la firmeza». Las agujas de la señorita Marple resonaron. «Una bufanda, inspector, solo se completa cuando cada puntada está colocada en su sitio. Un asesinato es prácticamente lo mismo». Gruñó, poco convencido, pero no discutió más. Al día siguiente, la señorita Marple comenzó su sutil labor. Hizo breves visitas por el pueblo, con un porte amable y nada amenazador, y su conversación siempre giraba, como por casualidad, hacia el asunto de las firmas. En casa de la señora, Bantry comentó con ligereza: «Admiro la firmeza al escribir. La suya siempre ha sido firme, aunque me pareció notar un temblor en la reunión. Quizás mis viejos ojos se equivocaban». La señora Bantry se sonrojó, jugueteando con su taza de té. Estaba cansada, eso era todo. Cualquiera podría flaquear con tanta gente observándola. En la escuela se detuvo a admirar el trabajo de los niños. Observó que eran copias impecables del manuscrito de su maestra. Claro que siempre se puede distinguir la letra de un alumno de la del maestro, pero las manchas de tinta los delatan. Sims se sintió visiblemente incómodo. «Los niños serán descuidados», murmuró. «No se puede esperar precisión. La suya siempre ha sido firme, aunque me pareció notar un temblor en la reunión. Quizás mis viejos ojos se equivocaban». La señora Bantry se sonrojó, jugueteando con su taza de té. Estaba cansada. Eso era todo. Cualquiera podría flaquear con tanta gente observándola. En la escuela se detuvo a admirar el trabajo de los niños. Observó que eran copias impecables del manuscrito de su maestra. Claro que siempre se puede distinguir la letra de un alumno de la del maestro, pero las manchas de tinta los delatan. Sims se sintió visiblemente incómodo. «Los niños serán descuidados», murmuró. «No se puede esperar precisión». Y en la oficina del abogado comentó de pasada: «Es una carga pesada, señor Copley, guardar tantos documentos importantes. Si alguno desapareciera, quedaría muy mal para el hombre a quien se los confió. Podría haber rumores, incluso si fuera inocente». Copley apretó la mandíbula. «No he hecho nada deshonroso, señorita Marple.
no debe creer en vanas habladurías. «Ah, yo», dijo con dulzura, «soy demasiado vieja para creer en palabrería. Pero sí noto la frecuencia con la que la gente protesta cuando nadie la acusa». Cada comentario se pronunciaba con la ligereza de una pluma, pero la señorita Marple observaba cómo se extendían las ondas. Un tic aquí, una mirada allá, una protesta nerviosa donde la calma habría bastado. La naturaleza humana, reflexiona, era un libro que la mayoría de la gente escribía sin saberlo. Esa noche, el inspector volvió, impaciente. «No puedo mantener al pueblo en vilo por más tiempo, señorita Marple. La multitud en la posada ya exige arrestos. Entonces, quizás», dijo con calma, «ha llegado el momento de convocar a todos. Una reunión, inspector, donde todos puedan sentarse bajo un mismo techo. Los asesinos no disfrutan de la compañía, prefieren las sombras. Cuando se les obliga a sentarse a la luz, se inquietan. Y en la inquietud, yerran». La miró con astucia. «¿Quieres sacarlos a la luz?». Sonrió, doblando su labor de punto y guardándola en la cesta. Una araña atrapa a su mosca tejiendo la tela adecuada. «Mañana, inspector, debe traerlos todos a la vicaría. Déjeme el resto a mí». Chrysler dudó. Luego asintió brevemente. «Muy bien. Pero si te equivocas, los ojos de la señorita Marple brillaron. «Rara vez lo hago, inspector». A la tarde siguiente se enviaron avisos convocando a los aldeanos más estrechamente relacionados con los asuntos de Lydia Arkwright. Al anochecer, el salón de la vicaría estaba preparado, las sillas dispuestas en círculo, la lámpara ardía con poca intensidad y el fragmento de la lista de suscripciones guardado a buen recaudo en el bolso de la señorita Marple. Al oír los primeros pasos en la puerta, la señorita Marple levantó la vista de su labor de punto. Su rostro era la viva imagen de la dulzura. Sin embargo, en su interior, todos sus sentidos estaban alerta, todos sus pensamientos agudizados. La red estaba lista. Y antes de que terminara la noche, alguien de ese círculo se traicionaría a sí mismo sin posibilidad de recuperación. El salón de la vicaría nunca había lucido tan solemne. Las sillas estaban dispuestas en un círculo ordenado y la lámpara proyectaba largas sombras sobre la alfombra. El aire estaba cargado de expectación mientras los aldeanos entraban uno a uno, cada uno con una expresión a la vez curiosa y temerosa de lo que pudiera suceder. La señora Bantry llegó primero, con la barbilla en alto, aunque sus ojos delataban inquietud. El señor Sims la siguió, aferrándose al sombrero con las manos húmedas. El señor Copley, pálido por la herida, se apoyaba pesadamente en su bastón, y la señora Price Ridley irrumpió con la satisfacción de quien está convencida de que su lengua afilada finalmente se reivindicaba. El inspector Chrysler permanecía en el centro, severo y decidido. «Estamos aquí», dijo, «porque las mentiras, el robo y el asesinato han plagado este pueblo. Esta noche sabremos la verdad». El grupo se movió inquieto, mirándose entre sí. La señorita Marple estaba sentada tranquilamente junto a la ventana, tejiendo en su regazo. El clic de sus agujas era el único sonido de calma en la habitación. Sin embargo, tras su expresión amable, sus ojos brillaban de vigilancia. El inspector empezó con el señor. «Sims, admite haber tomado la lista de suscripciones, admite haber quemado papeles. ¿Sigue negando su participación en la muerte de la señora Arkwright?» Sims tragó saliva. «Lo he negado porque es la verdad. Sí, miré el papel, pero solo para ver quién lo había firmado. Lo devolví, lo juro. No tuve ninguna participación en el asesinato». La señora Price Ridley se burló ruidosamente. «Una historia verosímil. Tiene cara de culpa». La señorita Marple levantó la vista con suavidad. «Y, sin embargo, señora Price Ridley,
Las apariencias pueden ser engañosas. Hay que juzgar a las personas por sus pequeñas acciones, no por sus expresiones. Los niños pueden parecer angelicales mientras esconden dulces robados en sus bolsillos. El inspector se volvió hacia la señora. Bantry, usted afirmó saber que Lydia había firmado un Nuevo Testamento el día antes de su muerte. Esa información no debería haberla sabido. Explíquese. La señora Bantry se puso colorada. Me equivoqué. Solo quise decir que Lydia insinuó algo así. Nunca vi ningún documento. Es extraño, dijo la señorita Marple en voz baja, pues, según mi experiencia, la gente rara vez se equivoca al hablar de testamentos. O lo saben, o no. La viuda se llevó un pañuelo a los labios, temblando. Entonces Copley fue presionado. 2 robos, señor Copley. 2. Primero en su oficina, luego en el estanque del molino. Siempre faltan papeles, siempre relacionados con los asuntos de Lydia. ¿Cómo explica su mala suerte? El rostro de Copley se tensó. ¿Me van a castigar por ser víctima 2 veces? Es fácil para usted levantar sospechas, inspector. Pero me han asaltado, robado y casi me arruinan. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron en el aire. Y sin embargo, señor Copley, cabe observar lo selectivos que han sido sus robos. Solo desaparecen escrituras, testamentos y listas de suscripciones, documentos, no el dinero. Estos ladrones son raros, a menos que tengan un propósito más allá del lucro. La habitación quedó en silencio. La mirada del inspector Chrysler recorrió el círculo. Hasta ahora, todos han mentido u ocultado algo, pero el asesinato no puede permanecer oculto para siempre. Tarde o temprano, los culpables se revelarán. La señorita Marple dejó de tejer, con la voz tan suave como siempre. Quizá ya lo hayan hecho, inspector. Las mentiras dejan manchas, ¿sabe? Como la tinta sobre el papel secante, y las manchas se extienden. Su mirada recorrió el círculo, deteniéndose momentáneamente en cada rostro. La señora Bantry se secó los ojos. Sims estrujó su pañuelo. Copley se removió incómodo en su silla. Y la señora Price Ridley se inclinó hacia adelante con entusiasmo, como esperando que la señorita Marple señalara con el dedo donde ella quería que cayera. La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó el trozo de papel húmedo que encontró junto al estanque. Lo puso sobre la mesa, en el centro del círculo. «Esto se descubrió ayer», dijo. «Muestra 3 nombres claramente, pero el cuarto estaba medio borrado, y en esa tachadura yace una verdad que alguien quiso ocultar». El grupo se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. La señora Bantry soltó una risa nerviosa. Seguramente está demasiado dañado para significar nada. «Oh», no dijo la señorita Marple en voz baja. «Todo lo contrario. Significa muchísimo. Suficiente, creo, para indicarnos dónde buscar a continuación». Sus palabras cayeron como piedras en el silencio, y varios rostros palidecieron. Los labios del señor Sims se separaron y luego se volvieron a cerrar. La mano del señor Copley aferró su bastón con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Y la señora Bantry miró fijamente el fragmento, como si fuera a saltar de la mesa para acusarla directamente. El inspector miró fijamente a su alrededor. «¿Y bien? ¿Quién hablará primero?» Nadie respondió. La señorita Marple reanudó su labor de punto con voz suave. «No importa. La verdad tiene una forma de hablar por sí sola. Mañana, inspector, cuando todo esté en orden, creo que estará lista para hablar en voz alta». Los aldeanos salieron lentamente, susurrando, con el rostro pálido. La tensión era densa, como si las mismas paredes hubieran escuchado y esperado. Y cuando la puerta de la vicaría se cerró tras el último de ellos, la señorita Marple permaneció junto al fuego, con su labor de punto cuidadosamente doblada en el regazo. Sus ojos brillaban, penetrantes y seguros. La red estaba tensionada. Solo faltaba cerrar. La noche siguiente,
El salón de la vicaría se llenó de nuevo. Había un aire diferente. A veces, un silencio expectante, como si las mismas paredes aguardaran escuchar una verdad oculta durante demasiado tiempo. Las sillas estaban dispuestas en el mismo círculo, pero nadie se sentaba con facilidad. Todos los rostros mostraban tensión. La señora Bantry, pálida y con los labios apretados. El señor Sims, crispado nerviosamente. El señor Copley, inquieto en su bastón. Y la señora Price Ridley, ansiosa, como un pájaro a punto de picotear las migajas del escándalo. El inspector Chrysler estaba listo, libreta en mano. «La señorita Marple ha solicitado esta reunión», anunció. «Cree que puede resolver lo que nos ha atormentado desde la noche de la muerte de la señora Arkwright. Confío en que la escucharemos». Todas las miradas se posaron en la anciana junto a la ventana, con su labor de punto cuidadosamente doblada en el regazo. La señorita Marple parecía tan inofensiva como siempre, pero su mirada era penetrante, firme y totalmente dominante. «Gracias», el inspector dijo con suavidad. «Creo que es hora de atar cabos. Lydia Arkwright no murió por accidente. Fue silenciada por lo que sabía y por lo que podría revelar». La señora Bantry dejó escapar un pequeño jadeo y se llevó la mano al pecho. La señorita Marple continuó con tono sereno y palabras pausadas. La lista de suscripciones no era papel común. 11 nombres, sí, pero uno de ellos estaba escrito por una mano que no era la suya. El nombre de Lydia Arkwright era falso. Hubo un revuelo en la sala. Copley se removió en su silla. «Verá», continuó la señorita Marple, «el propio señor Copley me dijo que la letra de Lydia no era la suya. No lo dijo antes, por temor a parecer fantasioso, pero la falsificación era real, y cuando la propia Lydia protestó o estuvo a punto de hacerlo, la envenenaron para silenciarla». El señor Sims soltó un gruñido. «¿Entonces no fui yo?» La mirada de la señorita Marple se posó en él. «Es usted culpable de debilidad, señor Sims, de robar un periódico para satisfacer su curiosidad y de quemar lo que temía que lo traicionara. Pero el asesinato es otra historia. No tiene el coraje para eso». El maestro se sintió aliviado, aunque su vergüenza era evidente. La señorita Marple sacó un trozo de papel húmedo de su bolso y lo volvió a dejar sobre la mesa. «Aquí está parte de la lista, recuperada del estanque. Los nombres están borrosos, pero uno permanece medio borrado. Una tachadura, sin embargo, es tan reveladora como un trazo de tinta. Muestra la mano culpable intentando borrar su marca. Sus ojos se movieron lentamente a través del círculo hasta que se posaron en el señor Copley. El abogado se puso rígido. «No puedes querer decir...» «Ah, sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Verá, solo una persona tenía motivos para temer tanto la lista de suscripciones como el testamento. Solo una salía ganando falsificando el nombre de Lydia y asegurándose de su silencio. Los papeles desaparecieron de su cuidado, señor Copley. No una, sino 2 veces, y lo atacaron oportunamente en el mismo callejón por donde suele caminar. Pero no fue tabacalera, era una obra de teatro, una escena montada para alejar las sospechas de ti». El inspector giró la cabeza de golpe. «¿Estás diciendo?» La señorita Marple asintió suavemente. El señor Copley falsificó el nombre de Lydia para asegurar su contribución al fondo, pero en realidad nunca se trató del fondo. Se trató del testamento. Lo alteró o tuvo la intención de hacerlo, y Lydia lo descubrió. Por eso tuvo que morir. La lista desaparecida, el testamento desaparecido, el asalto simulado, forma parte de un esfuerzo por enterrar su falsificación bajo una maraña de pistas falsas. El bastón de Copley resonó contra el suelo. Su rostro se había puesto blanco como la tiza. «No tienes pruebas,
solo chismes y trozos de papel. La voz de la señorita Marple se mantuvo suave. Prueba suficiente, señor Copley. El papel secante de su oficina tenía el nombre de Lydia impreso, no en su mano, sino en la suya. Comparé los trazos con una... Nota que usted firmó para el fondo de la iglesia. La coincidencia es inconfundible. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. El inspector Cray le dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. Copley, responderás por esto. El abogado hizo ademán de levantarse, pero le flaquearon las piernas. Se desplomó en su silla, con la mirada perdida en el círculo. La señorita Marple juntó las manos con calma. La naturaleza humana es muy simple, en realidad. Cuando un hombre que se enorgullece de su respetabilidad se enfrenta a la ruina, puede caer más bajo de lo que nadie imagina. La codicia, el miedo y el orgullo son viejos compañeros, pero siempre dejan huella, como la tinta deja su rastro incluso al borrarse. La habitación estaba en silencio, salvo por el garabato del bolígrafo del inspector mientras anotaba cada palabra. Afuera, la campana de la iglesia dio la hora. Dentro, los aldeanos miraban a Copley con una mezcla de asombro y repulsión. El abogado, que antes parecía tan confiable, ahora estaba atrapado en la red que él mismo había tejido. La señorita Marple reanudó su labor de punto con serenidad. Y entonces, inspector, creo que ya tiene a su culpable. Copley cerró los ojos y sus labios se movieron en silenciosa derrota. El círculo se completó. La verdad se reveló. Solo quedaban las consecuencias, los días posteriores al arresto del señor. Copley transcurrieron con una extraña calma en St. Mary Mead. No era la tranquilidad apacible de un pueblo tranquilo, sino el pesado silencio de una gente perturbada por lo que se había revelado entre ellos. El abogado, a quien una vez se le confiaron sus testamentos y escrituras, había demostrado ser capaz de falsificar y asesinar. Dejó una amargura, como leche podrida cuajada en la boca. En el mostrador del supermercado, las voces se apagaban cada vez que se pronunciaba su nombre. En la oficina de correos, las cartas se recogían en voz baja. Y en los salones, donde los chismes solían fluir con la misma libertad que el té, se hablaba del tema con reticencia, como si cada aldeano temiera admitir su ceguera. La señora. Bantry, aunque el alivio de las sospechas se había disipado, se comportaba con férrea dignidad. Nunca dudé de que fuera Copley, le decía a cualquiera que la escuchara, aunque sus arrebatos anteriores sugerían lo contrario. La señora Price Ridley, por supuesto, afirmó haber sospechado de él desde el principio. Los abogados siempre traman algo, declaró. Sin embargo, incluso ella hablaba con menos seguridad de la habitual, con su agudeza embotada por el recuerdo de lo cerca que ella misma había estado del escándalo. El señor Sims temía lo peor en cuanto a reputación. Su robo de la lista de suscripciones no fue olvidado, y los padres lo miraron con recelo al pasar por el patio de la escuela. Bajó la cabeza, avergonzado, consciente de que había dejado que la debilidad y la curiosidad lo llevaran a la locura. Aun así, también había compasión en el pueblo, pues él no era la mano que mató. Fue la señorita Marple quien se movió con más calma estos días, su actitud inalterada, su tejido tan constante como siempre. Aceptaba asentimientos y murmullos de agradecimiento, aunque no los buscaba ni los alentaba. Comprendía demasiado bien las costumbres humanas como para esperar gratitud por mucho tiempo. Pronto, las lenguas encontrarán nuevos temas de conversación y su nombre volvería a un segundo plano, como ella prefería. Una noche, el vicario y su esposa visitaron su casa. La esposa del vicario aún estaba pálida por la impresión. Pensar, señorita Marple, que el señor Copley, tan correcto y educado, pudiera rebajarse a tales cosas. Nunca volveré a confiar en mi juicio. La señorita Marple
Le dio unas palmaditas suaves en la mano. No debes ser tan dura contigo misma, querida. El mal no siempre es ruidoso y grosero. A veces viste un traje impecable, lleva libros ordenados y habla con voz tranquila. Por eso es tan peligroso. El vicario se inclinó hacia adelante con seriedad. Pero dígame, señorita Marple, ¿cómo lo supo? ¿Qué lo delató? Sonrió levemente. Nunca fue una gran revelación, vicario. Fueron nimiedades. Un nombre falso, demasiado pulcro para ser de la propia mano de Lidia. Papeles que siempre desaparecen bajo la custodia del señor. Copley. Un asalto orquestado que lo beneficiaba más que lo perjudicaba. Los seres humanos se revelan en sus contradicciones, ¿sabe? Y el señor, Copley, se contradijo demasiadas veces. El vicario negó con la cabeza. Extraordinario. Simplemente extraordinario. La señorita Marple reanudó su labor de punto, con la mirada baja, pero sus pensamientos tan agudos como siempre. No es nada destacable. Es solo cuestión de observación. La gente te muestra lo que es, si te tomas la molestia de observar. Y yo he tenido una larga vida observando. Afuera, el pueblo volvía poco a poco a la rutina. El tendero dosificaba el azúcar, el cartero recorría las calles con estrépito, la campana de la iglesia daba la hora. Sin embargo, una tenue sombra persistía. El recordatorio de que bajo la superficie de cada tranquilo pueblo inglés yacía codicia, orgullo y envidia suficientes para alimentar los actos más siniestros. Esa noche, en su puerta, la señorita Marple se detuvo a repartir migajas a los gorriones. Los observó pelear ferozmente por los bocados, con sus diminutos picos afilados y sus alas batiendo furiosamente. «Ah», murmuró en voz baja, «qué criaturas tan bonitas! Y, sin embargo, qué crueles pueden ser cuando creen que nadie las ve». Su labor de punto reposaba ordenadamente en su cesta. Sin embargo, su mirada permanecía penetrante y pensativa, pues sabía bien que en St. Mary Mead nunca faltarían secretos. El crimen de las 11 firmas se había resuelto, pero la naturaleza humana, ese misterio, nunca terminaba. Y mientras las sombras del atardecer se extendían sobre el pueblo, la señorita Marple sonrió con su pequeña sonrisa de complicidad. En algún lugar, en algún momento, otro secreto saldría a la luz, otra mentira se desmoronaría, y ella estaría allí, callada, observadora y esperando.